Capítulo 10. Fermentados. En el capítulo anterior de las legumbres ya vimos algunos tipos de fermentados a partir del grano de la soja, como el tempe o el tofu. En esta ocasión vamos a ver otro tipo de fermentados y vamos a conocer mejor lo que son los fermentados. En primer lugar, habría que saber qué es la fermentación. Digamos que es el proceso en el que ciertos microorganismos, al utilizar la materia orgánica en la que viven, producen una gran cantidad de enzimas y vitaminas. Los microorganismos encargados de las fermentaciones pertenecen a los hongos y a las bacterias. Dentro de los hongos encontramos las levaduras y los mohos. Las levaduras, por ejemplo, son las responsables de la fermentación de la masa del pan, del vino, de la cerveza. Las bacterias son las que convierten la lactosa en ácido láctico en el yogur. Y los mohos son los responsables de la fermentación en el tempe, que ya lo conocimos en el capítulo anterior, y en el miso y el soyu, que los conoceremos hoy. En algunos casos se añade sal a la fermentación para que ésta se realice de manera controlada, y de esta manera evitamos la aparición de microorganismos que pueden generar toxinas. Las fermentaciones se clasifican según el producto final dominante: alcohólica, si es alcohol; láctica, si es ácido láctico, etc. ¿Pero por qué nos interesan los fermentados? ¿Por qué son buenos para nuestro organismo? Los fermentados van a actuar en nosotros de tres maneras diferentes. Por un lado, producen enzimas y vitaminas que van a ayudar a una mejor asimilación de los alimentos. Por otro lado, suministran bacterias para repoblar la flora intestinal. Y finalmente, producen moléculas de fácil asimilación. Por ejemplo, en el miso y el soyu convierten la proteína de la soja, que es de difícil asimilación, en aminoácidos que sí que vamos a asimilar correctamente. En el caso del yogur, convertirían la lactosa, que es de difícil asimilación, en ácido láctico. A pesar de sus grandes virtudes, los fermentados no son para utilizar en grandes cantidades. Vamos a comenzar hablando del miso. Mi significa sabor y so significa fuente. Por tanto, el miso es una fuente de sabor. De todos los fermentados es el que más nos ayuda en los procesos digestivos. Las cepas que realizan la fermentación producen una gran cantidad de enzimas beneficiosas. Pero para no destruir esta acción enzimática, es importante que no hierva. El miso procede de la fermentación de la soja amarilla y hay diferentes tipos. Si se mezcla la soja amarilla con cebada y sal, da lugar al mugi miso. Si es solo con sal, sería hacho miso. Si es con arroz integral, sería genmai miso. Si es con arroz blanco, sería kome miso. Y luego hay uno de corta fermentación, que es el miso blanco. Aquí tenemos, por ejemplo, este sería el shiro miso, que es el miso blanco. Y como veis, tiene un color así como muy marrón clarito. Este sería el miso de cebada, sin pasteurizar. Podéis ver, ya me queda poco, cómo es de un marrón oscuro, muy oscuro, y un olor muy potente. Utilizaríamos una cucharada para hacer una sopa de miso, por ejemplo, como saborizante. El hacho miso, que está hecho solo de soja amarilla con sal, es el más fuerte, sería más adecuado a lo mejor para el invierno. El shiro miso, que es el miso blanco, se utiliza más para hacer salsas y no tiene tanto valor nutricional porque la fermentación ha sido corta. Como digo, podemos utilizarlo para hacer una sopa de miso, para hacer un estofado, para condimentar un caldo, como si fuera una pastilla de ave crème, que conoce todo el mundo. Pues se echaría un poquito y se diluiría, pero, como he dicho anteriormente, no debe hervir. Entonces esto debes echarlo cuando ya está el plato ya terminado y no va a hervir más. Entonces lo añades, con el mismo calor residual que queda, digamos que se activa la acción enzimática y así no pierde sus enzimas vivientes, porque si hierve, las enzimas mueren. Entonces las mantenemos ahí latentes para ingerirlas. Existen muchas calidades de miso y yo te recomiendo que utilices el miso sin pasteurizar, como sería en este caso. Es un poco más caro, a lo mejor es más difícil de encontrar, pero vale la pena. El miso dota al cuerpo de energía yang, igual que el pescado, pero sin producir acidez en los tejidos ni toxinas. Además de favorecer la digestión, es muy bueno para promover el crecimiento de la flora intestinal. Tiene un alto valor energético y nutritivo, y además es muy depurativo. Regula la flora intestinal, alcaliniza, tonifica los riñones y remineraliza. Total, es una maravilla. Depurativo, desintoxicante, antioxidante y antienvejecimiento. Es efectivo incluso con la radioactividad, que es muy yin. Tras el bombardeo de Hiroshima, se utilizó mucho en una dieta junto con arroz integral y algas, porque expulsa del cuerpo las radiaciones provenientes de rayos X o de escapes nucleares, además de combatir el exceso de contaminación electromagnética. Y es que tiene una sustancia llamada cibicolina que se une a las partículas contaminantes y facilita su expulsión del organismo. Aunque es muy salado, su contenido en sodio es muy inferior al de la sal.
por lo que puede ser un buen sustituto. En lugar de echar sal, añadimos un poquito, una cucharadita de miso. Una cucharadita de miso tiene 700 miligramos de sodio, mientras que una de sal tiene 6.500 miligramos. La diferencia es bastante importante. Es muy bueno también para los niños que suelen consumir demasiados dulces que son muy yin. Lo ideal sería tomarte una tacita de caldo de miso antes de las principales comidas para prepararte para la digestión. Una buena costumbre sería tomarlo cada 2 o 3 días. Y ya digo, podríamos emplearlo tanto en salsas como estofados, como en sopas, que es como yo suelo tomarlo. Y encontraréis en el canal diferentes recetas de sopa de miso. Vale, pues dejamos el shoyu y vamos a pasar al tamari y al miso, que son primos hermanos. Aquí tendríamos el tamari y aquí tendríamos el shoyu, que como veis lo utilizo bastante. Me queda muy poquito ya de esto que tiene 1 litro. Sho significa fermentado y yu significa aceite. Tamari significa piscina de líquido, así que tampoco nos aclara mucho. Como podéis ver, los dos casos es un líquido así muy oscuro, es producto de la fermentación de la soja. Se obtiene fermentando entre 18 y 24 meses granos de soja, agua y sal. En el caso del shoyu también lleva trigo. Y esa es la diferencia, el tamari no lleva trigo. Es importante que cuando compráis shoyu tiene que ser de fermentación 100% natural, porque venden algunas salsas que son, yo creo que agua, colorante y sal y poco más. Es importante que miréis en los ingredientes y debe aparecer, como podéis ver aquí, bueno, este es ecológico, yo también siempre os voy a aconsejar que sea ecológico, pero allá vosotros. Ingredientes: agua, habas de soja, lleva un 21%, trigo, sal y esto es lo importante. Aspergillus oryzae, eso es el fermento, eso es el moho que va a hacer fermentar el shoyu. Si no aparece, mal, no lo compréis. En la fermentación se produce una degradación enzimática tanto de las proteínas como de los glúcidos y de los lípidos. En los dos casos se produce una fermentación láctica con un pH final de 4,5, por tanto es un buen alcalinizante. Además es rico en minerales, vitamina B y aminoácidos. Tonifica el sistema digestivo, el riñón y el corazón. Hay que intentar no tomarlo crudo, porque al igual que la sal cruda no es buena, porque nos va a dar más apetito y además nos va a incitar a comer dulce. Entonces, al igual que el miso, no debe hervir y por tanto hay que añadirlo al final de la cocción. Apagamos el fuego, echamos un chorrito y con el mismo calor residual se activa, pero no mueren las enzimas. Combina muy bien con legumbres, con sopas, con proteínas en general, con verduras, aunque no combina muy bien con el cereal, ya que es yang y es muy contractivo. Sin embargo, yo lo utilizo con el cereal y en Oriente también se utiliza mucho. Con el sushi, por ejemplo, que estás mojando el arroz, o con un arroz 3 delicias, realmente se utiliza muy poca cantidad. Si decidimos tomarlo crudo, pues vamos a desbravarlo un poco con limón, o con jengibre, o con wasabi, que es como tomas el sushi, o podemos utilizarlo en un aliño con aceite y con vinagre. El shoyu es como un tamari pero más diluido, entonces es más fácil utilizarlo, es menos salado y es más habitual para uso diario. El tamari, aunque también podemos utilizarlo para cocinar, se utiliza más como remedio medicinal. Por ejemplo, si le echamos 4 o 5 gotas a un té, preferiblemente un té bancha, que ya explicaremos lo que es, vamos a eliminar el cansancio, porque su efecto alcalinizante va a remineralizarnos. Además contiene ácido acético, que puede venir muy bien para eliminar microorganismos dañinos que puede haber en la alimentación. En este caso sí que contiene más sodio que el miso, pero también es un buen sustitutivo de la sal, porque aporta más nutrientes y aparte da mucho sabor. Con unas gotas es suficiente, porque si te pasas es incomible el plato. Y finalmente os voy a hablar de otro fermento que es el umeboshi. Vamos a ir apartando esto por aquí. Y aquí tenemos el umeboshi de 2 maneras, no, de 3 maneras. Os lo voy a presentar. Ume significa ciruela y boshi significa seca. Se usa en Japón desde hace 1300 años, proveniente de China. Se escoge una variedad muy concreta de ciruelas verdes japonesas y se extienden en esterillas de arroz durante el día, al sol y durante la noche al aire libre. Al cabo de unos días se vuelven más pequeñas y arrugadas y entonces se meten en un barril con sal y se tapan. Y así empiezan a fermentar. El periodo de fermentación ideal es de al menos 2 años. En la elaboración se añaden también hojas de siso o de perilla para añadir minerales y también hacerlo más antialérgico. Con la fermentación se incrementa el contenido en ácido cítrico, que es uno de los elementos fundamentales para hacerlo tan saludable.
El ácido cítrico es utilizado por nuestro organismo para descomponer el ácido láctico, que en exceso produce fatiga, para descomponerlo en dióxido de carbono y agua. Mirad, aquí tenemos las ciruelas. Es un alimento muy yang, ¿eh? Los hipertensos deberían evitarlo. Es súper salado. Aquí lo tenéis. Es muy interesante porque el ácido de la sumeboshi contrarresta el exceso de yang, de tomar carnes, de tomar lácteos, mientras que la sal lo que hace es contrarrestar el efecto del exceso yin, de tomar demasiados azúcares, etc. Es muy alcalinizante y tiene muchos minerales, por lo cual es ideal para combatir la anemia y la falta de calcio. Regenera la flora intestinal y da fuerza al estómago, eliminando el exceso de acidez, tanto del estómago como de la sangre. Además, estimula el funcionamiento del hígado, con lo que ayuda a desintoxicarlo. Es un antiséptico intestinal, ayuda tanto en diarreas como en estreñimiento, ayuda a recuperar el apetito, ya que favorece la secreción de jugos digestivos. Una sola puntita, una puntita de cuchillo, antes de comer, así, pequeñita, es suficiente para segregar saliva y preparar para la digestión. Se puede utilizar regularmente, ¿eh? Podríamos tomarnos un tercio, no la ciruela entera, un tercio de ciruela cada día. Nos lo podemos tomar así, pero está muy salado y muy fuerte. Cada vez más salado, cada vez más fuerte. Podemos utilizarlo en las comidas para hacer una salsa, por ejemplo. También está en pasta, ¿vale? Esto lleva un hueso dentro. Pues esto también está en pasta. Yo lo utilizo mucho cuando me hago una infusión de té, le echo un tercio de ciruela y le da un poquito de sabor salado al té, pero pierde sal la propia ciruela. Por lo tanto, luego me la como y entra bastante bien. Y también se puede utilizar como vinagre. Esto es vinagre de umeboshi, lo veis, que es de color rosado, que es un vinagre bastante adecuado para aliños, para hacer mezcla con aceite, con shoyu, es bastante versátil. Luego es curioso porque también es útil para los mareos en el coche, excepto en los casos en que la vesícula esté muy yang. En ese caso viene muy bien esto, también lo venden así, en bolitas de umeboshi concentradas, son bolitas, podéis ver aquí las bolitas, te tomas 3 bolitas y te puede servir o para el mareo del coche o para la digestión, una digestión pesada. En vez de tomarte un Almax o algo similar o un antiácido, pues te tomas 3 bolitas de umeboshi y viene bien para eso. Luego, además de ser saciante, también da mucho vigor. En Japón se utiliza mucho, se hace una bola de arroz integral que se recubre con un alga nori, pues dentro del arroz integral pones un poquito de ciruela umeboshi y entonces eso es una bomba de energía. En el canal de YouTube también podrás encontrar eso porque viene muy bien para hacer excursiones, a lo mejor cuando vas a hacer senderismo o algo así. Viene muy bien, es un buen recurso. Y finalmente podemos decir que también es útil para combatir la halitosis, el mal aliento, en 2 de los 4 casos en que se puede producir. El caso más frecuente en que se produce mal aliento es por las fermentaciones en el estómago. Otra de las causas es el exceso de acidez sanguínea, por el exceso de alimentos yin, como los azúcares, como la cafeína, el alcohol, el pepino, el ajo. En esos casos puede ser que el esfínter que cierra la boca del estómago, el cardias, no cierre bien. Entonces los efluvios estomacales ascienden, provocando la halitosis. En esos 2 casos, la ciruela umeboshi puede combatirlo. Luego, en los casos de piezas dentales en mal estado o comida entre los dientes, o en el caso de un mal estado del pulmón o de las vías respiratorias, en esos casos ahí ya la ciruela no puede hacer nada. Y con esto terminamos ya con este interesante producto, la ciruela umeboshi, que espero que descubras e introduzcas en tu vida, al igual que el shoyu y al igual que el miso. Y pasamos a hablar de los pickles. Los pickles son verduras maceradas con sal y fermentadas. También se pueden macerar en vez de con sal, con miso. Se ponen las verduras en un ambiente sin aire, en un bote, y se deja que ciertos microorganismos vayan proliferando, transformando sus hidratos de carbono. Con un poco de sal, que sería muy yang, o con un poco de vinagre, que sería muy yin, lo que hacemos es controlar la fermentación. Según la concentración de sal o vinagre, se hacen unos pickles de mayor o menor madurez. Los más sencillos se hacen con sal y agua en unos 15 días. Los más viejos son más salados
y tienen un mayor poder desintoxicante, y al abrirlos huele un poco fuerte. Una buena manera de adquirir nutrientes y ayudar a la digestión es tomar 1 o 2 cucharadas por comida. Aportan enzimas, ácido láctico y fermentos al organismo. Mejora la flora intestinal y ayuda a la desintoxicación hepática. Si hemos hecho una comida muy copiosa con muchas grasas, enseguida vamos a notar cómo desaparece la pesadez digestiva. Energéticamente hablando, el ojo, la vista, depende del hígado. En este sentido, los piques son ideales para la vista cansada. Además de fortalecer los ojos, despejan la mente, ganamos en concentración y nos quitan el sueño. Son un tesoro alimenticio y deberíamos tomarlo habitualmente, excepto las personas que tengan la tensión alta. Como digo, deberíamos tomar una pequeña cantidad, 1 o 2 cucharadas de café por persona y día. Pero no significa que no lo tengamos que tomar solo, sino que podemos utilizarlo para aderezar ensaladas o incluso para acompañar cereales o legumbres. Yo personalmente no consumo mucho los picles, no he conseguido pillarles el truco, no acaba de gustarme su sabor, pero intentaremos a partir de ahora introducirlo de alguna manera en nuestra alimentación. Me comprometo a preparar una elaboración de picles en el canal de YouTube. Y con esto terminamos ya el capítulo 10, fermentados.